Hola, buenas tardes, alumnos de Física Tech. Vámonos con parte de las propiedades en este caso, de una pieza. Como les había comentado en el video anterior, pues tenemos que retomar todo lo revisado en unidades anteriores, unidades de medida, análisis vectorial, o por ejemplo en el caso de la unidad 3, el centro de la masa de una pieza o su momento. Ok, lo vamos a revisar aquí directamente en Solid. Entonces, en Solid, bueno, yo lo tengo aquí en inglés, pero si está en español, se pueden ir a herramientas, voy a ir aquí a Tools y prácticamente hasta abajo del menú de herramientas, está la opción de evaluación o análisis, creo que está así en español, análisis, por ejemplo, de las propiedades de físicas de la pieza. Entonces vamos a ir checando. Por ejemplo, claro, aquí ya apliqué un material de tipo metálico. Calcula en base a las dimensiones eh, la masa, el volumen. Fíjense, aquí para esta pieza las unidades de medida son milímetro, gramo, segundo. Entonces están 1.16 gramos, masa, volumen 1162 milímetros cúbicos. Lo que ustedes revisaron en la unidad anterior, el centro de la masa está pues en estas coordenadas en X, Y y Z. Eh, o también igual, ustedes revisaron en su trabajo de la unidad anterior los momentos de la inercia. ¿Ok? Entonces, por favor, eh, como primer paso en su cuaderno, pues van a dibujar esta pieza así. No tiene que estar exactamente igual, pero sí que sea aproximadamente. Y anotan entonces como referencia en su cuaderno que si nosotros nos vamos entonces a la opción de herramientas, lo voy a repetir, lo voy a cerrar aquí, herramientas, evaluación, creo que viene como análisis en español, y después propiedades físicas de la masa. Van a anotar por favor cuáles son los principales parámetros que calcula en este caso Solid. Eh, He tenido oportunidad de dar la clase de dibujo y voy a abrir diferentes piezas. Este es el de una aspa utilizado para un ventilador. Entonces aquí está la masa. Por favor anoten que se calcula la masa, el volumen y que las unidades de medida dependen de cómo esté configurado. Por ejemplo, el alumno que realizó esta pieza puso, repito, miligramos, gramos, segundos. Entonces, por eso la masa está dada en gramos, el volumen en milímetros cúbicos, el, la superficie del área, aquí está, 1127 milímetros cuadrados. Por supuesto, también igual ya vimos cómo hacer la conversión de unidades de medida internacional o por ejemplo al americano. Centro de masa, ustedes lo revisaron y desarrollaron en la unidad anterior, y lo que son momentos. Son, o momento de la inercia. Ok, entonces voy a abrir otra pieza. Un momentito, por favor. Bueno, aquí tenemos una pieza de una cadena, por ejemplo, de tipo bicicleta. Vamos a realizar su estudio. Entonces, en el menú de simulación, primero vamos a aplicar un
perdón, vamos a generar un nuevo estudio y aplicar un material. Bueno, elegimos un tipo de estudio. Por ejemplo, de fatiga. Y ahora sí, podemos aplicar un material. Ok, por favor, van a anotar en su cuaderno, en el caso de Solid, cuáles son los principales tipos de materiales. En, en el caso de la librería básica está el acero, eh, aluminio, iron, eh, copper, eh, perdón, mi inglés, creo que es plata. Ahorita vamos a la traducción un momentito. Es acero, eh, iron es hierro, disculpen mi inglés. Regreso aquí. Después aluminio. Copper, que es cobre, titanio, zinc, otras aleaciones, plásticos, otros metales, no metales, vidrio. Fíjense que es muy interesante estudiar el vidrio. Aparentemente es frágil, pero tiene su grado de resistencia bastante considerable. A partir de ahí, pues se utiliza especialmente en rascacielos, como por supuesto ventanas y pared al mismo tiempo. Fibras de carbono, silicones, madera y rubber, no sé, pero aquí lo traduzco. Y caucho. Okay, entonces van a notar por favor esas principales características que se puede aplicar a un material y también se puede personalizar. Es decir, que si nosotros tenemos un material que no venga en la librería, pues lo podemos agregar. Muy bien, anotado los principales materiales que se pueden aplicar en Solid. Voy a realizar el estudio acerca de las propiedades físicas de esta pieza que es parte de una cadena. O sea, como hay huecos en la parte de la pieza y la manera de entonces realizar el estudio es seleccionar la opción de herramientas y evaluar o analizar las propiedades de la masa. Por supuesto que nos van a dar resultados diferentes al anterior. En la parte superior viene el nombre de la pieza, que es parte de una cadena. Su masa 1.04 gramos en base al material seleccionado. El volumen, otra vez aquí en unidades de medida miligramo gramo segundo. Okay. El centro de masa, el momento y la superficie. Lo que anotamos en la en el dibujo anterior. Parte de la facilidad que nos da una herramienta como esta, como Solid, es la conversión automática de unidades de medida. Entonces, por ejemplo, si tenemos aquí en miligramo, gramo segundo, podemos cambiar a otras unidades de medida. Principalmente podemos cambiar a metro, kilogramo segundo, centímetro, gramo segundo o pulgada, híjole, pound.
creo que es más vale mejor recurrir aquí. Pound creo que es onza, pero no, perdón, es libra. Entonces, es esta unidad de medida, voy para acá, es pulgada, libra, segundo. Vamos a seleccionar esta, ¿ok? Este cambio de unidad de medida, y nuevamente nos vamos a la opción de herramientas y evaluar las propiedades de la masa, o las propiedades físicas, creo que así viene en español. Así como automáticamente hizo el cambio de unidades de medida a pulgadas, pulgadas cúbicas, pulgadas cuadradas en el caso de la superficie. La masa prácticamente cero, pero porque, bueno, solamente maneja dos decimales, pero pues es una masa mucho menor a esto de aquí. La densidad, etcétera, etcétera, las unidades se cambiaron, se, se hizo automáticamente el ajuste de acuerdo a las unidades de medida seleccionadas. Finalmente vamos a hacer un estudio de caída para esta pieza y ver qué tanto se afecta. Entonces, sí, vamos a la opción de simulación. Podemos configurar precisamente la prueba de caída. Entonces, básicamente seleccionamos la parte de la superficie que se va a afectar por la caída. Acuérdense, la gravedad es 9.81 metros sobre segundo al cuadrado, ya viene. La altura de la caída son 1000 milímetros. Y bueno, pues le ponemos que aceptamos y después vamos a realizar el estudio. Muy bien, finalmente revisamos el estudio ante una caída de esta pieza. Color rojo es pues la parte eh, de la fuerza aplicada en Newton sobre metro cuadrado. Voy a cambiarme al desplazamiento que podría sufrir la pieza. Y vamos a rotar. Fíjense como aquí en algunas partes en color rojo es las partes propensas a que se puedan deformar la misma. Es parte pues de la consideración en el diseño, ya sea que al usuario final le diga, sabes que pues ten cuidado para que no se caiga la pieza, o evitar pues que sufra daños teniendo un diseño adicional para la seguridad del mecanismo. Vamos a dejarle hasta aquí y pues escriban lo que ustedes consideren más importante de los últimos videos relacionados a los temas de física, centro de gravedad, masa, volumen, en este caso flexibilidad, y que Solid automáticamente lo trae en unidades medidas que ustedes especifiquen. Bueno, pues gracias y nos vemos en la siguiente.